Good evening and happy Sabbath. Buenas noches y feliz sábado. Let's try that one more time. Intentemos eso una vez más. Good evening and happy Sabbath. Buenas noches y feliz sábado. We have had a really wonderful Hemos tenido day here un día realmente maravilloso aquí en Portugal. Le damos gracias al Señor por eso. Ahora es el sábado. We want to thank God Queremos agradecer a Dios bringing Brother Mike por traer al hermano Mike and Sister Gabby here safely y a la hermana Gaby aquí a salvo from London. después de viajar desde Londres. Tengamos una palabra de oración. Loving Father God, Padre amoroso Dios que estás en el cielo, we want to thank you for this queremos Sabbath agradecerte por el día de given reposo us. This is the day indeed that the Lord has que tú nos made. has dado. Este es el Let día us en be verdad glad and que el Señor ha rejoice in it. hecho. Alegrémonos y regocijémonos en Él. This Señor, cuando vendimos ante el trono de gracia, en esta bendita hora, en este bendito día, oramos, Padre, blessing indeed upon por tu us. bendición sobre As we nosotros. open your word Y mientras abrimos tu palabra to study together para tonight, estudiar juntos esta noche, we pray oramos for your presence, por tu presencia, heavenly angels, que tus ángeles celestiales nos help us to rodeen understand para ayudarnos a entender las cosas in espirituales. Jesus' precious name. En el nombre precioso de Jesús ruego, amén. I would like to continue Me gustaría continuar a series con la that I serie started a few weeks ago, que empecé hace unas dealing semanas with the shaking tratando con la sacudida, el that we have zarandeo been experiencing que hemos in the estado church. experimentando en la iglesia. Tonight, let's begin by going Esta to noche the book comencemos of yendo al Job, libro de chapter Job, 16. capítulo 16. Job, Job, chapter capítulo 16. 16. And keep in mind what Y spirit tengan en of mente prophecy que el tells us espíritu that de profecía nos dice que the strict el testimonio directo will cause a shaking causará un gran in the zarandeo church. en la iglesia. And the strict Y el testimonio directo leads us to the Bible. nos and lleva a la the Biblia. Bible only. y a la Biblia solamente. El testimonio directo It's the gift, it's part of the es el gift don, es of parte del don prophecy that de la God profecía has given que Dios ha and dado this church. As the a Bible esta iglesia. says, Como dice la Biblia, the Lord God does el Señor nothing Dios no unless hace he nada reveals a menos que lo his revele secret unto his prophet, a sus profetas, unto his servant, a the sus prophet. siervos, los God profetas. has given us Dios a nos ha prophet dado un for these profeta last days, para estos últimos días and he has revealed to us y nos ha revelado the things that will indeed las cosas que surely come to ciertamente pass. But sucederán. that prophet Pero ese profeta has been under attack. ha estado bajo ataque. And I would like Y me in this gustaría study recordarles en to este remind estudio you who we are as de quiénes people. somos We are not just another como denomination, pueblo, as a que matter no of solo fact, we're somos not otra simply denominación. because we have the De hecho, title ni denomination. siquiera se suponía que tuviéramos el título denominación. Se supone que somos un movimiento. Al igual que el pueblo de Israel, eran un movimiento que salía de Egipto, que representa pecado, que representa el mundo, saliendo de Egipto en su camino a la tierra prometida. Y Dios, de hecho, nos ha dado el plano, tal como también se lo dio a los hijos de Israel. El plano para entender su misión, para entender quién eran ellos y la dirección en la que se dirigían. Pero delante de Dios, un poco de trasfondo aquí, antes de que Dios pudiera sacarlos de Egipto y eventualmente llevarlos al desierto, donde les dio las leyes, y desde ahí, en su camino a la tierra prometida, ¿qué sucedió en Egipto? ¿Acaso no hubo un zarandeo que tuvo lugar en Egipto primero? ¿Tienen miedo contestar eso? Sí, de hecho, hubo un zarandeo que tuvo lugar. Ahora, ten en cuenta el zarandeo ahí. Antes de que Dios pudiera sacar al pueblo de Egipto a un lugar donde pudieran adorar a Dios en espíritu y en verdad, en el desierto y finalmente la tierra prometida, tuvieron que experimentar un zarandeo. Y el zarandeo ahí representa una purificación, porque estaban en medio de los egipcios. Dios tenía que purificar a un pueblo primero, antes de que pudiera llevarlos al desierto. Incluso después de salir de Egipto, no todos llegaron al desierto, más bien a la tierra prometida. No todos lo lograron. Algunos de ellos murieron en el desierto
a causa de la transgresión, a causa de la rebelión, a causa de la apostasía. Entonces estamos en el libro de Job, capítulo 16. Note lo que la palabra de Dios nos dice aquí, hablando del zarandeo. Job, capítulo 16. Y vamos a leer, yendo al verso número 9. Me arancela en su ira. Ahora este es Job, virtiendo su corazón ante Dios. Estaba tratando de comprender lo que estaba sucediendo, lo que le estaba sucediendo a él. Así que nuevamente la Biblia dice que Él me aterra en su ira. Quien me odia, me rechina con los dientes. Mi enemigo agudiza sus ojos sobre mí. Me han atacado con la boca. Me han herido en la mejilla. Con reproche se han juntado contra mí. Dios me ha entregado a los impios y me ha entregado en mano de los malvados. ¿A quién culpó Job aquí? ¿O dijo que ha permitido que esas cosas sucedan? Él dijo Dios. Él dijo Dios. Pero ¿qué estaba haciendo Dios? ¿Por qué Dios permitió que Job experimentara esas cosas? Para probar su fe. ¿Ves? Un zarandeo debe de llevarse a cabo para probar nuestra fe, para probar la fe de la iglesia y también para purificar la iglesia. Y como se hizo la pregunta, porque el gran día del Señor está cerca, ¿quién podrá soportarlo? Todo lo que puede ser sacudido será sacudido, incluido a los que están dentro de la iglesia. Hay dos tipos de zarandeos que tomarán lugar, que de hecho están ocurriendo en este momento. Hay un zarandeo dentro y un zarandeo para afuera. ¿Entiendes la diferencia, correcto? Hubo un sacudido hacia adentro y un zarandeo hacia afuera. Todos serán zarandeados. Pero estaré zarandeado hacia adentro. Significa purificar. Debo de ser purificado, debemos ser purificados. Pero permanecer, correcto, permanecer dentro de la iglesia. El zarandeo fuera son aquellos que no están dispuestos a ser purificados. Entonces serán zarandeados fuera de la iglesia. Ahora, eso no significa que el zarandeo fuera de la iglesia, eso no significa, como algunos siempre lo están imaginando, no significa una salida física de la iglesia. Eso no significa un zarandeo, una salida física de la iglesia. Es una salida espiritual o una salida espiritual de la fe. Todavía se llamarán adventistas. Todavía llevarán el nombre adventista y tendrán el edificio, pero no significa que sean verdaderos adventistas. Hay una diferencia ahí. No es un zarandeo físico, porque es como algunos lo interpretan. Ellos usan, o debería decir, mal usan lo que Jesús dice sobre el trigo y la cizaña. Dicen, bueno, tú sabes, la cizaña se irá. No, no es de lo que está hablando. Eso no es lo que Jesús estaba hablando sobre que la cizaña se iría. No se irán físicamente. Quedarán en la iglesia. Esta es la razón por cual el espíritu de profecía dice que la apostasía continuará hasta el final, hasta que Jesús regrese. Y ese es el motivo por el cual también dice que tenemos que seguir protestando hasta que Jesús venga. Porque la apostasía aún seguirá. La cizaña permanecerá. Dejarán la fe, eso es seguro, pero no saldrán físicamente de la iglesia. No saldrán físicamente. Eso no va a pasar. ¿Qué fue eso? Sí, muy bien. La hermana White dice algo así, que están zarandeados fuera de la verdad. Todavía se llamarán, como mencioné, adventistas del séptimo día. Seguirán llamándose adventistas. Así como Leroy Froome, por ejemplo. Ganune Diop, el negrito que fue a saludar al Papa. Todos esos hombres, ¿correcto? Ellos se llaman adventistas. ¿Cuál fue el otro que acaba de fallecer? B.B. Beach. Se llama adventista, pero aún así están
saludando, dándole la mano a Babilonia. Así que continuemos aquí. Job continúa en el versículo 12. Estaba tranquilo, pero me ha partido en dos. También me ha tomado por el cuello. ¿Y qué más? Y me ha zarandeado a pedazos. Y me ha puesto para su marca. Así que, ¿qué fue lo que Dios hizo a Job? Ahora recuerda que Job representa a la iglesia verdadera. Pero aún así experimentó un zarandeo. Y los amigos de Job, que vinieron a visitarlo mientras pasaba por esta agonía, esto fue para ellos. Esto fue una prueba para ellos también. Y puedes continuar leyendo hasta el final del libro de Job. Como Dios iba a traer juicio sobre los amigos que condenaron a Job. Si Job no hubiese intercedido por ellos, intervenido en su nombre. Así que si Job, piensa en esto por un momento. Job, un hombre justo, como leemos en capítulo 1 del mismo libro, la Biblia dice que fue un hombre justo en su generación. Al punto que Satanás tuvo que ir a Dios y quería tocar a Job, acusarlo falsamente, acusar a Dios de proteger o poner un seto alrededor de Job. Y esa es la razón por lo que te está sirviendo. Quítale todas estas cosas, te maldicirá. Satanás le dijo a Dios sobre Job. Pero independientemente de lo que Satanás intentó hacer, él continuó sirviendo a Dios. Pero Dios le permitió experimentar un zarandeo. Dios le permitió. Nuevamente, volviendo al punto que iba a ser, si un hombre como Job, que era justo, de acuerdo con la forma en que Dios lo puso en el capítulo 1, sin embargo experimentó, Dios le permitió pasar por esto, ¿qué tal nosotros individualmente? Pero colectivamente, ¿qué tal la iglesia? ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con lo que estamos viendo en la iglesia en este momento? ¿Tú realmente crees? ¿Los adventistas realmente creen que la iglesia como está ahorita atravesará, como ellos mal citan a la hermana White? ¿Qué iglesia será la que atravesará? Esa es la pregunta. Y otra pregunta es, ¿qué es una iglesia? Bueno, el zarandeo nos está mostrando qué es la iglesia. La iglesia, puedo referirme a Ezequiel 9:4. Esa es la iglesia allí. Los que están llorando y gimiendo por la abominación, esa es la iglesia. Ellos reciben el sello de Dios. Isaías 58:1. Otra vez, llorando y gimiendo. Esa es la iglesia verdadera. Pero vamos a ir aún más profundo que eso. La verdadera iglesia. Ahora, por cierto, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es una iglesia? Voy a responder esa pregunta en un momento. Volvamos a la pantalla. Observe lo que dice el espíritu de profecía aquí con respecto al zarandeo. Leemos de manuscritos. Tan pronto como el pueblo de Dios se ha sellado en sus frentes, no es ningún sello o marca que puede ser vista, sino ¿qué son las palabras ahora? Un asentamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, para que no puedan ser movidos. Eso significa que no puedan ser zarandeados fuera. Tan pronto como el pueblo de Dios se ha sellado y preparado para ¿la qué? Para el zarandeo, vendrá. De hecho, ha comenzado. Pausa. Así que ella dijo que el zarandeo ya comenzó. ¿Sabes tú cuándo fue esto escrito? ¿Cuándo se escribió esto? Esto fue en 1902. Así que, en ese entonces, en 1902, el zarandeo ya había comenzado. Sigamos avanzando. Dice ella una vez más, de hecho, ya ha comenzado. Escuchen atentamente, ya ha comenzado. Hermoso el contexto. Escuchen, el juicio de Dios está ahora sobre la tierra para darnos una advertencia. Pregunta,
¿Qué son los juicios? ¿Por qué son los juicios de Dios sobre la tierra? Para darnos una advertencia. Escucha lo que dice a continuación. Para que podamos saber lo que viene. Esto es en el contexto del zarandeo. Entonces tenemos los eventos que están ocurriendo en nuestro mundo, los juicios de Dios, como ella lo señaló, que están sobre la tierra, para darnos aviso, advertencia, para que sepamos lo que viene. Entonces el zarandeo. ¿Cómo sabemos que el zarandeo se está produciendo? Porque los juicios de Dios están sobre la tierra, por las señales de los tiempos que se están cumpliendo. Para que sepamos qué viene. ¿Qué más viene? Ya que estamos viviendo en el zarandeo y el juicio de Dios. Los juicios de Dios están sobre la tierra. ¿Qué más viene? Bueno, el cierre de la gracia. La ley dominical, la marca de la bestia. El acto final en el drama viene. ¿Qué conducirá al cierre de gracia? Al cierre general de la libertad condicional. Pero recuerda que el cierre de gracia condicional para la iglesia se lleva a cabo cuando se aprueba la ley dominical. Luego el cierre general de libertad condicional se lleva a cabo más tarde. Y la aprobación de la ley dominical nacional, el zarandeo que ella mencionó, que ha de venir, finalmente llegará, tomará lugar y terminará ahí. Y luego muchos dejarán la fe. No la iglesia física, pero dejarán la doctrina. Pero quedarán unos pocos adventistas del séptimo día dentro de la iglesia, que ahora llevará el mensaje de Apocalipsis capítulo 18, lo que llamamos el mensaje del fuerte clamor, que realmente la Biblia lo llama el mensaje del fuerte clamor, para terminar la obra que Dios le ha dado a su pueblo. Y Dios no me requiere a mí, Él no te requiere a ti, que pierdas este gran evento que está a punto de llevarse a cabo. Mis hermanos y mis hermanas, la única forma en que no nos perdamos esto es si nos mantenemos firmes. Si nos mantenemos firmes en la verdad. Y de lo que me refiero que no debemos de perdernos ahí es la lluvia tardía. Apocalipsis 18, la introducción que cae, que desciende con gran poder. Esa es la lluvia tardía que describe ahí. Ahora el zarandeo conduce a la purificación. La purificación debe tener lugar antes de que Dios pueda guiar a un pueblo una vez más, como lo hizo con los hijos de Israel al desierto. Recuerdo que tendremos una experiencia en el desierto antes de entrar al cielo. Volverá a suceder nuevamente. Así que un zarandeo debe de suceder. Una purificación de la iglesia debe suceder. Y luego habrá unos pocos que Dios llevará al desierto. Después de que hayan hecho su trabajo. Y luego que estén listos para entrar en la gloria. Mientras esperan la aparición de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Aleluya. Ahora, con eso en mente, permíteme hacer una pregunta. ¿Para qué tipo de iglesia entonces vendrá Cristo? ¿Dónde leemos acerca de eso? Efesios capítulo 5. Vamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 27. En el libro de Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo menciona que ahí menciona el tipo de iglesia por la cual Cristo vendrá. Escuchen atentamente lo que leemos en Efesios capítulo 5. La Biblia nos dice, comencemos en el versículo 25. Están ahí. Versículo 25, al final de Efesios capítulo 5. Esposos amen a su esposa, así como Cristo también amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Por qué motivo? ¿Para que pueda qué? ¿Cuál es la palabra? Dice ahí santificar y limpiar. Esa es la purificación ahí mencionada. Limpiarla con el lavamiento del agua. ¿Cómo es que la iglesia será limpiada? Por la palabra. Entonces dice, para que la pueda presentar a sí mismo. ¿Qué tipo de iglesia? Una iglesia gloriosa, no teniendo mancha ni arruga, ni nada por el estilo, sino que debe ser, ¿cómo?
and without santa blemish. y sin mancha. So that's the kind of Así church que ese es el tipo de that iglesia, Christ will come for. When es la iglesia que Christ Cristo comes, vendrá. there Cuando will Cristo be venga, a glorious habrá church una iglesia indeed, gloriosa, en verdad, waiting for him, esperándolo a Él, that will not be destroyed by que no the será brightness of destruida his glory, por el resplandor de because su they gloria, reflect the porque ellos glory. reflejan la gloria, The glory. reflejarán la Those gloria. who do not reflect the Y aquellos que no reflejen la gloria that has or have spots or wrinkles y que tienen or manchas any o kind arrugas of blemishes o cualquier tipo de will be defecto destroyed by the brightness serán of his destruidos por el coming. resplandor de su You see, venida. When ¿Ves? we are talking about Cuando estamos shaping, hablando de when we are zarandeo, talking about cuando estamos hablando de that purificación, means a eso people, significa and un also pueblo. when we are Y también talking cuando about estamos hablando there de is not going to be a little que physical leaving no the va a faith. ser un poco It's físico dejar la going to fe, be a spiritual leaving the faith. va a ser un That dejar la means fe the espiritual, true church lo que cannot significa que la remain verdadera iglesia no puede permanecer within the abomination. dentro de la abominación. The true church La verdadera cannot iglesia remain no puede a church permanecer. that will wait for the second La coming of iglesia que Jesus esperará la Christ segunda cannot venida de Jesucristo be within no puede the estar dentro apostasy. When Christ de la came, apostasía. what did he Cuando do? Cristo vino, ¿qué fue lo que hizo? Cleanse the church. Limpió la iglesia. He cleansed the church. Él limpió la When he iglesia. came. Cuando Él And vino. then out of that, Y luego de eso, a few men tuviste unos and pocos hombres women y mujeres that now became the true que ahora se church. convirtieron en la iglesia A verdadera. few ¿Lo men and ves? a few women that were purified. Algunas mujeres y And algunos hombres que fueron those purificados. were the individuals, Y esos eran los the individuos, few, los the pocos, 120, los 120, that God used now que Dios usa ahora to evangelize para the rest of the evangelizar world. al resto del But mundo. where was the main body of Pero the ¿dónde church, estaba el the cuerpo organization? principal de la iglesia, It la was still organización? there. Aún estaba ahí. It was still there. Aún estaba ahí el But it pueblo de was a Israel. laymen and women Pero eran unos in cuantos the hombres y church, mujeres laicos dentro de la fishermen, iglesia, pescadores, uneducated men hombres sin educación, that God used que Dios usó and purified y to purificó finish, or, not finish, but to start the work. para comenzar el trabajo. Likewise, to Igualmente, finish the work, para terminar el God trabajo, will do the same thing. Dios hará lo mismo, hermanos y hermanas. Amén, aleluya. That in mind, Así que con eso en back to mente, my original vuelvo a mi question. pregunta original. What is the church? ¿Qué es la iglesia? What is the meaning of the church? ¿Qué es Back el to the significado de la scriptures. palabra What iglesia? we read here, Fíjate lo que leemos aquí. what the translation tells us Lo que here la that the traducción church nos dice aquí is. de lo que es la iglesia. Ecclesia, that's Iglesia, the word for church. Iglesia. Esa es la palabra para iglesia. Notice the example they gave Pero here. ¿qué significa? Fíjense el A ejemplo que dieron ahí. gathering of citizens. Una reunión de There's ciudadanos. two words there. ¿Cuáles son las dos palabras ahí que resaltan? Llamaron fuera, From their homes, desde into sus hogares, some public place, a algún lugar and público assembly. y asembla. Those two words Esas called dos out palabras, llamados is the fuera, literal meaning es el of the significado word literal church, or de la palabra ecclesia. iglesia. Called out. Llamados fuera, es lo que That's the significa meaning of the iglesia. word church. Ese es el significado. See, the ¿Ves? church La iglesia must be as we just read. debe right ser como here acabamos de leer in aquí, Ephesians chapter en 5, Efesios capítulo 5. must be a glorious Debe ser una church, iglesia gloriosa, having no spot or wrinkle sin mancha ni or arruga, any such thing, ni no nada por el estilo, blemishes. It sin must defecto, be sin mancha. holy. Debe ser santa. So, in order for the church Entonces que para to que la iglesia not have any blemishes, no tenga manchas, spots, defectos, wrinkles, and to be a holy church, y para que sea una a iglesia glorious santa, church, una iglesia it gloriosa, cannot remain in no the puede apostasy. permanecer en la apostasía. It cannot be in the No puede abomination. estar en la It has to abominación. come out. Tiene que It's the salir. definition of the church. Y es la definición de la palabra And iglesia. throughout time, Y a lo largo del tiempo, even in go way back to the Old Testament, y si the church vas al Antiguo was Testamento, always a movement la iglesia siempre that fue un would come movimiento out of something. que saldría de algo. Whether if it was an Ya sea organization una or organización in Babylon o Babilonia or in Egypt, o en God Egipto, called them out, Dios los llamó fuera. right? Correcto. God called them out. Dios los llamó fuera. Now, Ahora, I'm going to read for you. voy a leer para ustedes, déjame llevarte ahí, de hecho, Mateo capítulo 23. ¿A dónde vamos? Matthew chapter Mateo 23. 23. I'm gonna read a statement Voy for a you. leer una declaración para Keep in ustedes mind, aquí ahora. Ten en cuenta, Matthew chapter Mateo 23 capítulo 23 leads us to Matthew 24, nos lleva a where Mateo Jesus 24, describes donde the Jesús signs. da las But señales de los Matthew tiempos. chapter Pero Mateo 23 23 was Jesus' fue la last última appeal apelación de Jesús to the organization. a la organización. And as a matter of fact, Y de hecho, Mateo was 23 Jesus'
Fue Jesús llamando a la iglesia a salir de esa organización, porque en Mateo 23 Jesús expuso la organización. Jesús declaró que la organización es inmunda, es abominable. La verdadera iglesia no puede permanecer en ella. De hecho, no quiero leer todo el capítulo, pero puedes leerlo por usted mismo. Pero déjame leer en versículo. Déjame saltar a el verso 27. Jesús dice, ahora nuevamente, dice en verso 27, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Ahora, fariseos, la organización, la conferencia general en esos días. Ahora, cuando Jesús dijo esto no era una conversación privada. No era una conversación privada con alguien. Esto no era una llamada telefónica con alguien. Esta era una declaración pública. Una declaración pública exponiendo a los fariseos. Él les llamó sepulcros blanqueados, llenos de huesos de muertos. Eso significa que no hay nada vivo ahí. No hay nada vivo ahí. Ahora, si hay tal organización donde no hay nada vivo espiritualmente hablando, donde no hay nada vivo ahí espiritualmente, ¿deberíamos quedarnos ahí? No. Ahora ten en cuenta que este fue el llamado final de Jesús, exponiendo el fariseísmo y también llamando a la iglesia a salir del fariseísmo por medio de exponerlos. Entonces continuemos. Dijo, aún así, también vosotros aparecéis exteriormente justos para con los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía. ¿Y qué más? Y iniquidad. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los sepulcros de los justos. Y dicen, si hubiésemos estado en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido partícipes con ellos en la sangre de los profetas. Por lo tanto, vosotros sois testigos de sí mismos, que sois hijos de los que matan a los profetas. Así que los peores enemigos están por dentro. Llenad vosotros la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de, ¿qué tipo de generación? Generación de víboras. ¿Cómo pueden escapar la condenación del infierno? Pregunta nuevamente. Los fariseos representan ¿qué? La organización. La cabeza de la iglesia, la cabeza de la iglesia. De hecho, si avanzas al libro de Hechos, Pablo incluso reconoció que eran la cabeza de la iglesia. Pero sin embargo, Dios estaba usando algunos hombres dentro de ellos. Aquí, hermanos y hermanas, después de que Jesús, todo el capítulo, Mateo 23, después de que Jesús los expuso de esa manera, sepulcros blancos, les llamó serpientes, generación de víboras, ¿cómo puedes escapar la condenación del infierno? Pregunta, ¿aún la iglesia puede permanecer bajo ellos? No. Porque la iglesia de hoy es la conferencia general. Exactamente, mi hermano. Bien hecho, es el punto que estoy haciendo. La gente sigue asociando a la iglesia como la conferencia general. Dicen, si hablas de la conferencia general, estás hablando contra la iglesia. No, no es la iglesia. Esos son hombres que Jesús llamó serpientes y generaciones de víboras. ¿Cómo pueden escapar la condenación del infierno si continúan en el camino? Escucha lo que el espíritu de profecía nos dice aquí. Volvamos a la pantalla. Escucha con atención. ¿Cristo era un qué? Un protestante. Él protestó contra el culto formal de la nación judía, que rechazó el concilio de Dios contra sí mismos. Les dijo que enseñaban por doctrina los mandamientos de hombres.
y que eran pretenciosos e hipócritas, como sepulcros blancos. Eran hermosos por fuera, pero por dentro llenos de impureza y corrupción. Pero observen, los reformadores, ahora volvemos a Martín Lutero, Hus, Calvino y otros. Los reformadores se remontan ¿a dónde? A Cristo. Y los apóstoles. ¿Cuáles son las siguientes palabras ahí? Ellos salieron. ¿Cómo? Una pausa, hagamos una pausa ahí. Cuando dice que Cristo era un protestante, ¿de qué estaba hablando? Lo que acabamos de hablar de Mateo 23. Cristo salió, protestó y salió. Así que ahora, este pasaje aquí está comparando a los reformadores con la misma forma en que Cristo estaba protestando. Que saliera. Volvamos de nuevo. Los reformadores volvieron a Cristo y los apóstoles salieron y se separaron de una religión de formas, así como el fariseísmo y ceremonias. Luther y sus seguidores no inventaron la religión reformatoria. Ellos simplemente hicieron que la aceptaron. ¿De dónde la sacaron? Como fue presentada por Cristo y los apóstoles. La Biblia se nos presenta como una guía suficiente. Pero el Papa y sus trabajadores la removieron de la gente como si fuera una maldición, porque los expone sus pretensiones y reprende su idolatría. En otras palabras, si somos verdaderos protestantes y si vamos a guiarnos por la Biblia y la Biblia solo, y si verdaderamente creemos lo que Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículo 7, que la iglesia debe ser presentada en la segunda venida de Jesucristo, sin mancha, arruga, cualquier defecto que la contamine, que la iglesia debe de ser santa y una iglesia gloriosa. Eso significa, hermanos y hermanas, no solo tenemos que protestar contra la organización, sino salir de la organización. Nuevamente, algunos van a usar esta declaración y decir, está diciendo que tenemos que dejar la iglesia adventista. Yo no dije eso. Yo dije que la iglesia tiene que salir de estar abajo de la conferencia general. La corrupción del fariseísmo moderno. Esa es la razón por qué. Fíjate en la pantalla conmigo. Esto es una iglesia adventista del séptimo día que lleva el nombre de Siegel. Una iglesia adventista, como puedes ver en la pantalla. De ambas imágenes ahí. Ahora avancemos. Vamos a la siguiente diapositiva. Esto es de Fulcrum 7, periódico adventista, 12 de enero 2023. La iglesia de Sligo, la iglesia adventista, es anfitrión de qué? LGTB, una reunión LGTB homosexual. ¿Después de qué? Después de la hora queer. Recuerda que la hora queer son los que atacan niños, pedófilos, violines de niños. Después de la conferencia queer en DC, continúa diciendo, Q Christian Fellowship es un grupo pro-LGTB con sede en Chicago, Illinois. Algunas de las creencias que animan a Q Christian Fellowship son que Dios afirma LGTB identidades, homosexuales, sodomitas, ese tipo de género. Dios afirma relaciones entre personas del mismo sexo. Cualquier teología que enseña que un homosexual puede cambiar la homosexualidad es peligrosa y está desaprobada, refutada. Porque Q Christian Fellowship cree que LGTB homosexuales deben de permanecer como sin cambiar. Oh, mis hermanos y mis hermanas, qué abominación de parte de los adventistas que se está enseñando en muchas iglesias adventistas, como vemos aquí en Chicago. Ahora, aquí está el sitio web para la comunidad del movimiento cristiano LGTB. Ellos dicen, bienvenidos, ya sea a través de conferencias, grupos comunitarios,
cumbre para padres o una variedad de recursos. Q Christian Fellowship está cultivando una pertenencia radical para LGTB cristianos y aliados. Ahora, me parece recordar que Jesús describió la condición del mundo antes de su segunda venida, como fue en los días de Lot. ¿Qué pasó en los días de Lot? ¿Qué estaba sucediendo dentro de esas ciudades? La homosexualidad. Y entonces Jesús dijo que Dios no cambia, de la misma manera que envió fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra si no se arrepentían. Es lo mismo que va a pasar. Pero hay este nuevo movimiento. Y luego Ted Wilson no puede decirte que no sabe. Él se queda callado. No tiene que hablar sobre estas cosas. Él nunca va a arrepender a esas iglesias. Se quedará callado. ¿Sabes por qué? Porque esas iglesias están repletas de personas. ¿Sabes por qué están repletas? Llenas. Porque el evangelio no se está predicando. ¿Lo ves? El testimonio directo no se está predicando ahí. La verdad presente para estos últimos días no se está predicando ahí. Tienes al mundo entrando a la iglesia y convirtiendo a la iglesia. Eso significa, ya que hay tanta gente viniendo ahí, y vi algunas fotos de esta iglesia, mucha gente repleta en esa iglesia. Eso significa mucho dinero. Así que Ted Wilson mantendrá su boca callada. No dirá nada. Mientras el dinero siga fluyendo, siga entrando. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, déjenme llevarlos al libro de... déjame ver aquí. Vamos a Primera de Reyes. Sí, vayan a Primera de Reyes conmigo. Déjame ver lo que estaba pasando aquí en Primero de Reyes, capítulo 14. Primera de Reyes, ¿a dónde vamos? Oh sí, Primera de Reyes, capítulo 14, la abominación que encontramos en Israel. Primera de Reyes, ¿estás ahí? Capítulo 14. Salta conmigo al capítulo 14 y vamos a leer desde el verso 14. La Biblia dice: además el Señor le levantará a un rey sobre Israel. ¿Qué hará qué? ¿Qué es lo que hará el rey? Cortará la casa de Jehová. Eso significa avivamiento y reforma. Protestantes, ese día, ¿pero qué? Incluso ahora, porque el Señor herirá a Israel como se agita una caña en el agua, y desarraigará a Israel de esta tierra buena que Él le dio a sus padres, y los esparcirá más allá del río, porque han hecho su ¿qué? Sus viñas, provocando la ira del Señor. ¿Qué son viñas? ¿Sabes lo que son viñas? ¿Plantíos? Sí, son imágenes, ídolos, pero también son sodomitas. Sodomía, hermanos y hermanos, homosexualidad. ¿Acaso no es lo que vemos que está sucediendo en la iglesia adventista en Chicago ahora mismo? Escuchen, regresemos a la pantalla, pasemos adelante. La siguiente diapositiva de su sitio web. Observen las palabras en la parte superior de la izquierda. Dice, liberado para amar. Tremendo. Liberado para pecar, para disfrutar del pecado. Eso es más de lo que es aquí de su sitio web. Christian Fellowship, la conferencia, es una reunión anual donde alrededor 1,000 o más cristianos, homosexuales, padres y aliados se unen para talleres de becas, oradores principales por toda la vida, para que se reúnan con esos experimentos y experimentar la transformación sanadora y la plenitud del amor de Dios y la afirmación a través de cada uno. Así que ahora, miren hermanos, el amor de Dios ahora dice que el pecado ya no es pecado. Lo que Dios llamó pecado antes, no debemos llamar pecado hoy en día. Así que está liberado para amar. Me pregunto quién los liberó realmente. Eso no fue Dios. Ese fue Satanás, hermanos y hermanas.
¿Eh? O Ted Wilson. O Ted Wilson, muy bien. Ted Wilson. Ted Wilson nos liberó para pecar. Muy bien. Regresemos a la revista adventista, al artículo. Sigue diciendo, la teología gay es un esfuerzo por reinterpretar la Biblia para hacer que apoye a la comunidad y a la agenda homosexual. La teología gay es la forma en que los cristianos progresistas espectrales sintetizan la Biblia con sus creencias modernizadas. También es la dirección en la que nuestras universidades, sí, universidades adventistas, están avanzando desde hacia donde se dirigen de la ordenación femenina hacia la inevitable normalización de la homosexualidad. Esto ha estado sucediendo durante mucho tiempo dentro de muchas de nuestras universidades, si no todas. ¿Has escuchado alguna protesta de Ted Wilson sobre esto? De mi buen amigo John Lomaquin. Hemos escuchado hablar a los líderes sobre esto. Alejandro Bullón, Rafael Díaz. No, amigos, les están diciendo a la iglesia que permanezcan dentro de la iglesia. Y si tú te atreves dejar la conferencia general y no tener un grupo bajo la conferencia general, la acusación llega. Eres un disidente, eres aquello, eres lo otro, no eres un adventista, has dejado la iglesia. Entonces, realmente disfrutas estar dentro de la sodomía. Y esos son los que mueven y agitan dentro del adventismo, son los que mueven el pandero. De regreso a la pantalla, ¿ves esa dama ahí? Ya no es una dama, pero ella fue una dama una vez. Ella era una pastora adventista y luego salió como lesbiana. Ya ha estado enseñando. Renunció a ser adventista, pero ella en realidad no ha renunciado por completo, sino porque todavía va a las iglesias adventistas a adoctrinar a los miembros adventistas para que acepten a los LGTB, a los homosexuales. Ahora fíjate en la pantalla, la siguiente imagen. ¿Quién recuerda a esta persona? A Rhonda Dinwiddie. Rhonda Dinwiddie nació como un hombre. Ahora, como dice en la pantalla, se convirtió en una mujer y es adventista del séptimo día. Espérame, déjame retroceder. Ella, ya me confundí. Bueno, lo que sea que es esa persona. Es un anciano en la iglesia adventista del séptimo día de Hollywood, en California. Anciano, era pastor, aún está ahí. ¿Qué? ¿Qué fue eso? No me la sabía. Es una maestra de la escuela sabática. Ella, no sé. Ya estoy confundido. Ella. Esa persona confundida. Llamémosle eso. Esa persona confundida. Es un maestro de escuela sabática, como mencionaste. ¿Por qué? No escuchamos protesta, clamor de nuestros líderes sobre esto. ¿Por qué? Están recibiendo muchos diezmos y ofrendas. Como mencioné antes, esto era algo que tuvo lugar en Idaho. Sí, cierto, ya me acordé. Hay una iglesia local de la conferencia adventista del séptimo día ahí, sí, cierto. Y hay un individuo muy conocido ahí que se siente en la junta de la iglesia, que ha estado practicando la homosexualidad y el transgenerismo. Y ellos lo saben, pero no se atreven a decir nada. ¿Saben por qué? Porque es un millonario, sí, cierto. Tiene dinero, pero no dice nada. No dirán nada sobre esto, porque tiene dinero. Volvamos a la pantalla. Sigue diciendo. Después de esta convención, Steve Chávez, a la izquierda ahí, caballero a la izquierda, dice, ¿quién? ¿De dónde viene? Un ex adventista, un editor asociado de la conferencia general. ¡Wow! Organizó un camino hacia la inclusión. Una reunión sobre la inclusión. 9 de enero que acaba de pasar hace 2 días en la iglesia Stiglo. El objetivo de esta reunión fue una pregunta y respuesta, una sesión diseñada para alentar a las iglesias y miembros adventistas a aceptar plenamente
a las personas LGTB+ en la iglesia y el compañerismo a que sean bautizados. Los líderes estaban animando a la iglesia a asistir. Oh, mis hermanos y mis hermanas. Es de la conferencia general, ese hombre. Y antes era un editor asociado para la revista adventista. Eso es la conferencia general. ¿Y qué está promoviendo nuevamente? Un camino a la inclusión. ¿Qué camino trazó Jesús para la iglesia? Pregunta. Te daré una pista. Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. ¿Qué camino? Jesús dice, amplio es el camino que lleva a la muerte y la destrucción, pero angosto es el camino que lleva a la vida. Pero ¿cuántos lo encontrarán? Pocos son los que lo encontrarán. Aquí está el camino ancho, hermanos y hermanas. Dice un camino a la inclusión. Es el camino a la destrucción. Y mencionan el camino mientras hablan sobre el camino a la inclusión. Déjame llevarte ahora a su Facebook. Esta es la iglesia adventista del séptimo día de Kingship. Esta es la cuenta de Facebook de otra iglesia donde están promoviendo este evento. Sí, puedes ver aquí un evento por parte de parentesco en la iglesia de Sigo. Y está abierto a todos, cualquiera. Dice, el camino a la inclusión, el camino al ministerio de inclusión, a nuestros amigos y familiares LGTB homosexuales. Y ven la fecha ahí, la ubicación y la dirección de la iglesia. Pasemos a la siguiente imagen. Luego dice aquí, ellos son los que están hablando. ¿Puede la congregación adventista completamente, fíjense la palabra, completamente, es una serpiente hablando aquí, completamente aceptar y afirmar homosexuales, lesbianos, bisexuales y transgénero? ¿Qué dice la Biblia sobre la identidad de género y la orientación sexual? ¿Cómo se puede equilibrar con las enseñanzas y el ejemplo de Jesús? ¡Wow! ¿Equilibrio? ¿Balance? ¿Recuerdan cómo la serpiente llegó a Eva? ¿Acaso Dios realmente dijo eso? Cuestionando la palabra de Dios. Lo mismo está sucediendo aquí. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Como si la Biblia ya no hubiese hablado, o el espíritu de profecía ya no habló al respecto. Y luego la segunda pregunta, ¿cómo se puede equilibrar con la enseñanza y el ejemplo de Jesús? Bueno, si eso se puede equilibrar con las enseñanzas y el ejemplo de Jesús, entonces no hubo necesidad de que Jesús muriera. Entonces murió en vano. Porque murió. ¿Por qué? Sí, por el pecado. Para que pudiéramos llegar a ser, ¿qué? Dice la Biblia, su rectitud. Avancemos. Siguiente imagen. De la misma cuenta de Facebook adventista. Únase a la realeza, a Kingship, a la iglesia. En la iglesia adventista del séptimo día, Sigle, en Tacoma Park, Maryland, el lunes por la noche, enero 9. A las 7. Este evento tiene la intención de ser una oportunidad. ¿Oportunidad para qué? Para diálogo. Sí, esto es como Eva parada ahí hablando con la serpiente, dialogando. Y una discusión para los adventistas con un corazón para el ministerio. Queremos proporcionar un clima en el que la gente puede preguntar y escuchar historias de homosexuales adventistas y sus amigos y familias. Wow. Si vives en Virginia, Maryland, estás invitado. Si conoces a alguien, especialmente aquellos que ocupan puestos de liderazgo en iglesias locales, por favor, invítelos también. Wow. Ahora, esto no fue un evento secreto. Lo pusieron en público, lo publicaron en Facebook, lo promovieron, lo anunciaron para que todo el mundo viera. Ahora los líderes adventistas no pueden decirme que no estaban al tanto de esto. ¡Ay, no sabíamos! Y esa es la razón por la que no hablan de eso. ¿Alguien, por favor, puede llamar a Ted Wilson para que le cuenten sobre esto? ¿Alguien, por favor, puede llamar a Pastor Bullón, a Rafael Díaz, para contarles sobre esto? Vamos a escuchar lo que él va a decir al respecto. ¿Se quedará callado? ¿Pondrá un bozal sobre su boca?
Oh, mis hermanos y mis hermanas, esto es una abominación. ¿Hacia dónde vamos? Capítulo 16. Fíjense en el libro de Ezequiel, capítulo 16. Recuerda que somos protestantes. Se supone que no debemos quedarnos callados cuando vemos esas cosas. Capítulo 16 del libro de Ezequiel. Fíjate lo que la Biblia nos dice aquí. En capítulo 16 de Ezequiel, estás ahí. Fíjate lo que leemos. Versículo 49. He aquí, este fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. ¿Cuál fue la iniquidad? Orgullo. Espera, pausa. ¿Orgullo? Orgullo LGTB, QXYW, lo que sea. Más. ¿Cuál es su tema principal o palabra principal? Orgullo. ¿Correcto? Así que nuevamente dice, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Ahora fíjate ahora, Dios le está diciendo a la iglesia que Sodoma es tu hermana. ¿Lo ves? ¿Acaso la hermana White no dijo algo similar? Que estamos en peligro de convertirnos una hermana de la Babilonia moderna debido a lo que estamos permitiendo que entre a la iglesia. Continúa diciendo, orgullo, plenitud de pan y abundancia de ociosidad había en ella, y en sus hijas, y ella fortaleció la mano de los pobres y necesitados, y fueron altivos, y cometieron, ¿cuál es la palabra? Abominación delante de mí. Por lo tanto, los quité. Como vi, los quité. ¿Qué significa? ¿Recuerdas en Mateo 24 que Jesús describió cómo el diluvio de Noé vino y se los llevó a todos? Eso significa que los destruyó. Es lo que significa. Se los llevó. Entonces, cuando vino el diluvio y se los llevó a todos, ¿quién quedó de pie? Noé, solo unos pocos. Noé y su familia. ¿Quién permanecerá de pie? Solo unos pocos. Ahora recuerda, Dios aquí dice que fue una abominación que cometieron. Dios usó la misma palabra, vayamos a capítulo 18 de Levítico, usó la misma palabra en Levítico capítulo 18 para describir las cosas abominables de los sodomitas también. Capítulo 18 de Levítico. Mirando al verso número 22. ¿Estás ahí? Fíjate lo que dice en versículo 22. La Biblia dice en el versículo 18 de Levítico, no te acostarás con varón. ¿Como con qué? Como con mujer. Es que una abominación. Es la misma palabra que Dios usó ahí para describir el pecado. No Babilonia, pero el pecado de Saddam. Es la misma palabra que describió, que usó ahí para describir el pecado. Y como la Biblia nos dice, regresa al Nuevo Testamento, 1 Corintios capítulo 6 conmigo. 1 Corintios capítulo 6. Esto es lo que dice el apóstol Pablo cuando habla de salir. Recuerda, la iglesia tiene que salir de la abominación, de la apostasía, para que la iglesia sea presentada delante de Dios sin mancha, arruga o defecto, y que sea santa, y una iglesia gloriosa en la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Corintios capítulo 6, verso 9. ¿Acaso no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No se has engañado ni los fornicadores, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los abusadores de sí mismos con la humanidad, ni ladrón, ni avaro, ni borracho, ni ladrones heredarán el reino de Dios. Las palabras en verso 9, ni abusadores de sí mismos con la humanidad. Esto está hablando de homosexualidad, afeminados. Ellos no heredarán el reino de Dios. Pero escuchen las buenas nuevas ahí. En verso 11 dice, y tales eran, tiempos pasados eran
some of you. algunos de ustedes. So my brothers and my Así que mis sisters, hermanos y mis hermanas, the Bible tells us, la it Biblia doesn't nos matter what dice, you have done. no importa qué hayas hecho, But now you are in Christ pero ahora Jesus. estás en Cristo You Jesús. were doing those estabas things. haciendo esas cosas. But now God, Pero ahora, because He cares about Dios, you, porque se because He preocupa wants por to ti, save me and you, porque He quiere calls salvar a us ti y a to mí, repentance. nos llama al Hence, the arrepentimiento. Apostle Paul says, Y el apóstol Pablo "And dice, such were some y tales of you, eran algunos de but ustedes, ye are washed, pero están but lavados, ye are sanctified, pero están made santificados, holy, hechos santos, but ye are justified pero están justificados in the name of the Lord en el Jesus, nombre del Señor and Jesús by the Spirit of God. y por el Ye are Espíritu de Dios. justified, Están that means justificados. they have been Esto significa forgiven que ha sido perdonado by the blood of the Lamb. por la sangre del Cordero. Don't go back to the same old No thing. vuelvas a las mismas And the cosas. call is to repent. Y el llamado es arrepentirse, hermanos y hermanas. Ese es el Let's go llamado. back to the screen. Volvamos a la This is pantalla. what Spirit of Prophecy Fíjense lo que el tells us Espíritu here. de Profecía continúa Volume diciéndonos. 11 Volumen of 11 the manuscript releases, de los manuscritos liberados, página 229, párrafo 2. Fui confirmada in all I had en stated todo lo que había in dicho Minneapolis, en Minneapolis, that a reformation que must go una through reforma the churches. debe pasar por las iglesias. Reforms Reformas must be made. deben ser hechas, For what deben reason? hacerse. ¿Por qué motivo? For spiritual weakness. Por la And debilidad what else? espiritual. Blindness ¿Y qué más? were upon the Ceguera people está who sobre had la been gente, blessed with que han great sido light bendecidas con gran and luz precious y opportunities preciosas and oportunidades privileges. y privilegios. As reformers, Como reformadores, they had what? tenían What are the que, words ¿qué again? son las palabras? Out Que salgan of the de nuevo denominational de las churches. iglesias denominacionales. But they now Pero present ahora tense, están en tiempo but they presente, now pero ahora act a part similar son una parte to that similar which the churches a la que acted. actuaron las iglesias. So, Así que, if si Jesus, Jesús, como el Espíritu de Profecía nos dice, era un reformador y and salió, the disciples y los came discípulos out, the salieron, reformers came los out reformadores of the salieron de la abomination. abominación, And if we, y as si she nosotros, mentioned here, como ella menciona we aquí, also came out y si from también the nosotros salimos de las iglesias denominational denominacionales, churches because of their debido a su backsliding, reincidencia, why should we go back ¿por to qué the deberíamos same again? volver a lo mismo otra vez? That's what the Apostle Es como lo Paul que dice el says. apóstol God Pablo, has returned el to perro his ha regresado a own su vomit propio again. vómito. So the call Entonces, is not only el llamado repent, no solo but es also arrepentirse, if, sino también, as the Bible sí, como la describes them Biblia in that lo describe en lazy ese state, estado de if they will not lodacía, repent, si no then se the true arrepientan, church must entonces come la out verdadera iglesia from debe the salir organization, de la as organización, she is stating como ella lo here. dice Let's go aquí. back to the screen again. Volvamos a la pantalla. She says, Otra one vez, more ella time, dice but una vez they más, now act apart, pero ahora similar actúan to that which the churches similar acted. como actuaron las Listen iglesias. to what she Escucha said lo que ella next. dice We a continuación. hope. Esperamos. How do you see the word hope there? ¿Cómo ven la Present palabra tense or esperanza? past tense? Tiempo pasado, tiempo Past presente, tense. tiempo It's in pasado. past tense. Está en tiempo Because pasado, it has a D porque at the tiene end. una D al final. We hope Habríamos esperado, that there anhelado, would not be que no the haya necessity necesidad for another coming de out. otra salida. While we will Mientras nos endeavor to esforzamos keep the unity of the por Spirit mantener in the la bond of unidad del peace, Espíritu we en los will lazos de not paz, with pen or voice cease no to dejaremos protest de against protestar contra la bigotry. intolerancia. So this is Sister Así White que speaking out. esta es la hermana White She saw hablando what was ahora. coming in her Ella days. vio lo que se avecinaba en She sus was días. experiencing Ella estaba experimentando the what is it? Alpha. la alfa, la apostasía alfa. She was experiencing Ella estaba the alpha. experimentando el alfa. She was sounding Entonces ella the estaba alarm. That's sonando la the reason why alarma. she says, Esa es la "We razón will por la not cual ella with dice pen or voice cease que to ni con protest pluma ni con against voz vamos a the dejar de bigotry." protestar contra la intolerancia. So, Entonces, she also said, ella también dijo, because of that, we hope there por will eso not be anhelamos another que no coming haya out. otra She was salida. not Ella no saying estaba that the diciendo church should not que la come iglesia out no from debería de under the salir general debajo de la council. conferencia That's what she was general. saying. No es lo que ella estaba diciendo. She was Ella saying, estaba diciendo, because of the debido apostasy, a la yes, apostasía she de esos was días, hoping ella that estaba we would anhelando come to repentance. que She llegaríamos was al hoping arrepentimiento. that there would be Ella a new estaba start, anhelando so a that que there would not habría un be cambio another para que no necessity habría to necesidad come out. de salir. That's what she was saying. Es lo que ella estaba But as diciendo. she already Pero como mentioned, ella ya Jesus mencionó, was a reformer, Jesús era un reformador and he came out. y él salió. The reformers Los reformadores also came también out. salieron. The disciples came Los out. discípulos salieron. Then, when we Entonces, living, cuando nosotros experiencing vivimos the omega experimentando of la apostasy omega de la that she apostasía, did not que ella experience no in her experimentó days, en and sus she did not días even fully
y ni siquiera experimentó completamente el alfa. Comenzó a experimentarlo y luego murió en 1915. Ella no experimentó completamente el alfa. ¿Qué diría hoy en día si estuviera viva? Ella diría, salid de ella. Salid de la conferencia general. ¿Cuál es nuestro mensaje? Para los que están en Babilonia, en Apocalipsis 18, según Apocalipsis 18, versículo 4, salid de ella. ¿A quién está llamando a Dios? Fuera de ella. Ella es Babilonia. Es el catolicismo romano. El papado ahí. A su pueblo. Él está llamando a su pueblo. Salid de ella, mi pueblo, dice Dios. Que no podía ser partícipes de sus pecados y iniquidades, ¿correcto? Entonces Dios no quiere que la iglesia esté en pecado para permanecer en apostasía. ¿Por qué deberíamos de traer los pecados a Babilonia? ¡A la iglesia! Y luego esperar que la iglesia permanezca ahí. No tiene sentido. Al igual que Dios dice que la iglesia debe salir de Babilonia, que está afuera, la iglesia también debe salir de la apostasía desde adentro. Así que también podríamos decir, como Dios llamó a su iglesia, si vamos a ser protestantes, tenemos que tener esa actitud hoy. Tenemos que llorar y gemir por la abominación que se está haciendo dentro de esta denominación. Y aquellos nuevamente que están haciendo este trabajo de llamar a la iglesia a través de la iglesia para que salgan al exponer la apostasía en el interior, ellos ciertamente recibirán el sello de Dios, según Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Tengamos una palabra de oración. Amén, aleluya. Salid de la apostasía. Padre amoroso Dios que estás en el cielo, queremos agradecerte nuevamente por abrir nuestros ojos para poder discernir la verdad. Lo que está sucediendo a nosotros como pueblo, el engaño. Tenemos nuevamente la serpiente en medio de nosotros, metiendo ideas en nuestra mente para cuestionar lo que dice tu palabra, para ver el pecado como algo que es placentero, cuando tú has dicho que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de la vida es eterna. La vida en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a rechazar la voz del enemigo, para que veamos el pecado como algo que es bueno, pero ayúdanos a aceptar el regalo de vida. Eso significa aceptar a Jesucristo y a Él crucificado, como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3. Ayúdanos a tomar nuestra cruz cada día para crucificar la carne. Ayúdanos a arrepentirnos. Ayúdanos a seguir al Cordero a donde quiera que nos lleve. En su nombre oramos. Amén. Amados hermanos míos, podemos ver a través de esta semana que los líderes empezaron con la apostasía al millón, fuerte, a más no poder. Vimos el mes de diciembre que cerraron en la apostasía con todas estas reuniones ecuménicas, con todas estas reuniones de celebración de Navidad. Cuando fuimos a reuniones ecuménicas y estuvimos dentro de misas de templos católicos, no obstante, vimos que también vinieron a nuestras iglesias a predicar el mes de diciembre. Este mes empezaron dando elogios a el apóstata mayor Bert Beverly Beach. Vimos que los periódicos católicos elogiaban, aplaudían, veneraban a el líder máximo Bert Beach. Vimos que Ganun Diop, también el sucesor de Bert Beach, lo anhelaba mucho. Escuchamos cómo Ganun Diop, el negrito, el presidente para la libertad religiosa de la Iglesia Mundial Adventista, dijo que Dios había construido el cimiento de la interreligión, de la interfe, del movimiento ecuménico. Vimos cómo este hombre blasfemó. Vimos también cuando murió este mes, hermanos, cuando murió Benedicto en el funeral, vimos un presidente adventista, pastor adventista de Alemania, ir al funeral del Papa, un funeral que es VIP,
que no cualquier persona puede asistir ahí, pero vimos que esta persona, este presidente de Alemania, lo vimos este año, hace unos meses, cuando estuvo en una reunión ecuménica y se inclinó ante los ídolos con los sacerdotes católicos y las iglesias caídas. Pues bueno, este hombre no solamente trabaja para la organización adventista, sino también trabaja para Roma, trabaja para el movimiento ecuménico. Vimos este mes cómo la iglesia adventista fue invitada al Vaticano. Vimos, hermanos, también cómo Ganunet Diep, otra vez el negrito, fue a una reunión ecuménica. Vimos cómo en la revista adventista están diciendo que María es una mujer, que el Espíritu Santo es una mujer, promoviendo la doctrina de María dentro de la iglesia. Ahora vemos esta apostasía también y otras apostasías que sucedieron este mes. Les voy a tener un informe completo de toda la apostasía. Cada mes me comprometo a reportarle a ustedes, hermanos, las reuniones ecuménicas, lo que están promoviendo en los periódicos adventistas. Dice la hermana White que Satanás traería la suposición de que una nueva organización iba a ser formada y que libros de una nueva naturaleza serán escritos. Aquí está, hermanos, la nueva organización que surgió con su nuevo logotipo, con su nueva teología, hermanos. Ahora, ¿cómo estamos promoviendo la homosexualidad dentro de nuestras iglesias? Y estamos llamando al bien mal, diciendo que Dios también los aceptó, cuando Dios ya habló sobre estos temas. No debemos de ser afeminados, convertir la naturaleza de nuestros cuerpos contra lo que no fue diseñada. Los afeminados no heredan los reinos de los cielos, como Sodoma y Gomorra, como en el tiempo de Lot. Amados hermanos míos, hay una gran crisis espiritual y yo hago estos videos no para atacar de iglesia. Yo sé que muchos se asustarán de la iglesia adventista si saben lo que está pasando, pero la hermana White dice algo muy importante y es lo que yo quiero que se den cuenta. Todos los adventistas que aman a la iglesia, aman a Jesús y aman su verdad. Esto lo tenemos que decir, hermanos. ¿Por qué? Dice la hermana White que debe de existir un registro público para que el mundo sepa que los verdaderos se oponen a estas cosas y que debe de haber un registro público para que cuando nosotros queramos recurrir a él, podamos recurrir que exista, que hubo una protesta en contra de esta abominación, la abominación de practicar el aborto. Somos la única iglesia en los Estados Unidos que promueve, defiende el aborto y practica el aborto en nuestros hospitales. Promovíamos la matanza, promovíamos el quebrantamiento del sexto mandamiento. ¿Cómo podemos decirle al mundo que guarden el cuarto mandamiento el sábado cuando promovemos, defendemos que se maten niños inocentes en el vientre de su madre a través del aborto? Amados hermanos míos, no podemos quedar callados. Llora y gime por los pecados. Fuimos llamados a ser protestantes. Y si vamos a ser protestantes, no podemos quedar callados, amados hermanos míos. No, estas son muchas abominaciones. Nuevamente, yo no hago esto para asustar a los nuevos conversos, sino que la hermana White dice que el motivo por cual Jehová no ha convertido a ese ser querido, a ese hijo, a esa esposa, a ese familiar, a ese vecino, es porque la iglesia no está listo para recibirlos. Que si ellos ahorita entran a la iglesia, se perderían, porque la iglesia no está lista para recibirlos. Eso me hace pensar a mí, hermanos, que debe de haber una reforma, un avivamiento, un zarandeo. Tenemos que preparar a la iglesia para recibir a esos seres queridos. Pero ¿tú crees que en la condición que se encuentre la iglesia ahorita, estamos listos para recibir nuevos conversos? No, hermanos. Ni para qué traerlos ahorita, para que miren todo lo que está pasando y perderlos. No, hermanos, debemos de protestar. Imagínate los de otras denominaciones, los que no conocen, vienen huyendo la homosexualidad, pero llegan a la iglesia y se topan con lo mismo. Y para acabarla, no hay protesta, no, hermanos. Que el pueblo sepa, que el mundo sepa que nosotros no somos como los católicos, que no protestan en contra de sus líderes. Aquí hay protesta. Que el mundo sepa que no somos como los luteranos, presbiterianos, pentecostés, que no protestan en contra de sus líderes. No, aquí hay un pueblo fiel al baluarte, a las 7 pilares, a la Biblia, a la palabra de Dios, a los escritos inspirados de la hermana White. Aquí hay un pueblo fiel que se aferra a la palabra de Dios y que va a protestar, que Dios tendrá un pueblo fiel que obedecerá sus 10 mandamientos hasta el final. Aunque el cielo se derrumbe, llamaremos al pecado por su nombre. No nos venderemos, llamaremos al pecado por su nombre. Seremos fieles a Dios, fieles a su palabra, fieles a su ley. Dios tendrá un pueblo, hermanos, que permanecerá fiel y que Dios nos ayude a que nosotros seamos ese fiel. Hermanos míos, nosotros somos la amenaza más grande de Satanás. ¿Quién? Nosotros que estamos protestando, porque Dios no se preocupa por la conferencia general. Satanás, perdón, no está preocupado de la amenaza de la conferencia general, porque esa ya se le echó a la bolsa, esa ya está engañada, esa ya está bajo su poder.
Lo que preocupa a Satanás y a aquellos apóstatas que están infiltrados dentro de la iglesia, le preocupan pastores como Emanuel, que tenemos en la pantalla, pastores como el pastor Enríquez, le preocupan ministerios como Alerta Adventista. ¿Por qué? Porque estamos despertando a la iglesia. Si nosotros despertamos, logramos despertar a ese gigante que duerme, le podemos hacer guerra al enemigo. El único que puede deshacer las artimañas de Satanás, deshacer su obra, darle a guerra a Satanás, somos nosotros como pueblo por las verdades que se han encomendado a nosotros. Pero el pueblo duerme, pero nosotros, Alerta Adventista, tú hermano que me escuchas, logras despertar a los hermanos de que nos están engañando, de que que hemos sido infiltrados, de que la iglesia ha sido secuestrada por la conferencia general que sirve a Roma. Aquí están todas las pruebas y logramos despertar a los hermanos. Nosotros supiéramos en qué tiempo estamos viviendo, hermanos, y haríamos y predicaríamos el mensaje, la última llamada de advertencia para este tiempo. No todo es amor, sí, Dios es amor, pero hay un juicio. Temed a Dios y dadle gloria, dice el primer ángel, porque la hora de su juicio ha llegado. El tercer ángel dice, salid de ella, pueblo mío, no seas partícipe de sus pecados. Las 7 plagas serán derramadas. Nosotros sabemos cómo explicarle al mundo quién es ese bestia, ese sistema falso de adoración, que Dios no quiere que esas 7 plagas sean derramadas, hermanos. Nosotros le podemos hacer guerra al enemigo, desenmascarar, dejar que la luz maravillosa de Cristo brille y salvar esas almas, y también ser ese pueblo peculiar que guarda los mandamientos de Dios. Recuerden por qué empezó todo este gran conflicto en el cielo, porque Satanás decía que Dios era injusto y que su ley no podía ser guardada, pero Dios tendrá un pueblo que le será fiel. Tenemos la victoria sobre el pecado. No como la iglesia enseña que vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga, que Jesús vino en una naturaleza no caída por la inmaculada concepción, que María nunca pecó. Esa es doctrina de Roma, hermanos. Esa es el vino de Babilonia predicándose dentro de nuestras iglesias. Una nueva organización, nueva doctrina. Esa es la nueva doctrina que han metido estos lobos rapaces. Recuerden que nos preocupamos de los lobos adentro y del dragón por fuera, que nos dicen que no podemos vencer el pecado, pero nosotros le demostraremos al cielo, a los mundos no caídos, a los ángeles, a Satanás, a todo el mundo, de que la ley de Dios puede ser guardada, de que Dios es justo, que sus mandamientos no son graviosos, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amados hermanos, Dios tendrá un pueblo fiel, un remanente. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Qué están haciendo esos santos? Están guardando los mandamientos de Dios. ¿Qué nos dice? Que podemos guardar los mandamientos de Dios. ¿Y tienen qué? La fe de Jesús. Los escritos de la hermana White. ¿Qué es la fe de Jesús? La Biblia nos dice en Apocalipsis, la fe de Jesús es el espíritu de profecía. Los escritos de la hermana White. Dios no hace nada sin más antes decírselo a sus profetas. Dios no nos deja en oscuridad sobre nada. Tenemos la verdad. No necesitamos a los líderes que nos digan. La luz no solamente se le dio a los líderes. La luz se nos dio a nosotros como pueblo y no necesitamos fuentes secundarias o terceras. De verdad, nosotros podemos ir directamente a la luz, directamente a la fuente. Tenemos acceso a la luz, tenemos acceso a la verdad. No necesitamos a los líderes o a los pastores que nos digan. No necesitamos la teología de ellos. ¿Qué es la teología? La interpretación humana de las escrituras. No, a mí dame Biblia y espíritu de profecía. A mí dame una así dice Jehová y así dice el espíritu de profecía. Amados hermanos míos, alerta, adventista, atalaya, despierta, que la protesta continúa y continuará hasta que Jesús venga en las nubes de gloria. Los amo. Oren por mí, oren por este ministerio. Me sancionó YouTube por 2 semanas, pero regresamos con todo el power, con todo el poder, amados hermanos míos. Hice un canal de respaldo, se llama Alerta Adventista, canal de respaldo. Los animo a todos los que escuchen esto, amados hermanos míos, que vayan al canal de respaldo y se suscriban. Yo nunca voy a dejar de predicar, nunca voy a dejar de sonar la alarma. Siempre voy a seguir aquí como una atalaya, hermanos, reportando estas noticias de eventos actuales y de apostasía, denunciando la apostasía. Si ustedes miran que yo no subo videos en un día o 2, Alerta Adventista, este canal, váyanse al otro canal, porque Dios me llamó, hermanos. Yo tengo un llamamiento de Dios, estoy cumpliendo con mi deber, hermanos. Estas noticias, nadie las traduce, hermanos. Los eventos actuales. Pueden traducir tal vez eventos actuales, pero la apostasía no la traducen, hermanos. Muchos quieren permanecer neutrales en este tema. Yo no, hermanos. Aquí hay todo menos miedo. Yo quiero despertar al pueblo de Dios. Yo amo al pueblo de Dios. Y quiero que despierten. No quiero que sean engañados. ¿Qué nos hace adventistas? No la conferencia general. No que mi nombre está escrito ahí. No un edificio. No un nombre. Lo que nos hace adventistas es la verdad. Amados hermanos míos, seguiré sonando la voz de alarma. Al hermano Emanuel, le digo cómo le puso la conferencia general a este pastor. El hombre más peligroso dentro del adventismo. Lo acaban de nombrar eso en el 2023, este mes.
Una revista adventista le llamó al pastor Emanuel el hombre más peligroso del adventismo. Ahora, ¿qué me convierte a mí? Porque soy el que ha traducido más los videos de este pastor y del pastor Enríquez. ¿Qué me convierte a mí, hermanos? Para el mundo de habla hispana, el hombre más peligroso dentro del adventismo. Estoy sellado para muerte de parte de Satanás, pero estoy sellado para la vida eterna de parte de Jesús. Prefiero estar sellado por los hombres a muerte, pero estar sellado por Jesús hacia la vida eterna. Amados hermanos míos, la protesta continúa. Alerta, bien alerta, mis adventistas. Prepárense, prepárense, prepárense y preparen a otros y permanezcan preparados. Maranata, Cristo viene.